Le damos la bienvenida aquí en nuestra sesión en el Talmud. Este segmento es conocido como las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Y una vez a la semana nosotros tomamos una pregunta en cuanto los pastores están eligiendo para que le respondemos públicamente a través de la clase aquí en video. Y las demás preguntas las contestamos a través de los chats y los correos electrónicos. Ahora, esta pregunta me fascinó mucho. ¿Por qué? Porque fue algo muy similar a la pregunta la pregunta de los pastores de habla inglesa, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de pastores de habla inglés y habla español. Y aquí nosotros reconocemos que en esta pregunta, en cuanto creemos que vale la pena entrar, ¿por qué? Porque muchos pastores están absolutamente frustrados. Están frustrados con muchos miembros en las iglesias, ¿no? Que dicen que son creyentes, pero sus vidas gritan lo contrario en cómo viven sus vidas. So, esta es la pregunta principal. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué es la abnegación? ¿Qué es la abnegación? Esta es la pregunta que va a dirigir nuestra discusión aquí hoy día. So, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, porque aquí Jesús enseñó algo. ¿Qué fue lo que él enseñó? Él enseñó que para ser su discípulo, para ser discípulo de Jesús, su seguidor, se requiere la disciplina espiritual de la abnegación. Repito, se requiere la disciplina espiritual de abnegación. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 16 y voy a enfocar en versículo, perdón, en un solo versículo, pero vamos a leerlo en su contexto porque es mi costumbre. Aquí en Mateo capítulo 16, versículo 24 hasta 28. Note lo que dice aquí. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ahora, es aquí no quiero enfocarme aquí en versículo 24. Quiero que note el lenguaje que se está utilizando aquí. Aquí no es un lenguaje de la gran sugerencia, la gran recomendación o la buena idea. Aquí hay un requisito, una obligación. Mira lo que dice aquí en versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los verdaderos creyentes, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está el problema central del problema de la mayor parte de las iglesias, donde se le predica la palabra, se le enseña la palabra, pero nada cambia. Ahora, ellos le dan un asentimiento mental a lo que dice la palabra. Están de acuerdo contigo, sentado con los brazos cruzados en las bancas. Sí, amén, pastor, así es la cosa. Ajá. Pero sus vidas están completamente desconectadas en su práctica de la palabra de Dios. Y este es un asunto mira, dominante en las iglesias hoy en día. So él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa palabra, niéguese a sí mismo, esa frase es algo vulgar, ofensiva para muchos que dicen que son creyentes en las iglesias hoy día. Mira, negarse a sí mismo es una parte es una parte esencial de la vida cristiana. Lo voy a repetir. Negarse a sí mismo es una parte esencial de la vida cristiana. Jesús llamó a los que desean ser sus seguidores para rechazar la inclinación humana natural hacia el egoísmo. El Señor mismo ejemplificó la abnegación. Lo voy a repetir. Jesús llamó a los que desean ser sus seguidores para rechazar
la inclinación humana natural hacia al estado de egoísmo. Y eso es lo que no queremos hacer. Ahora permíteme. El siervo nunca es más allá que su maestro. El siervo no es superior a su maestro. Ahora, le quiero mostrar esto en una manera palpable en cómo el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor de nuestra vida, ¿ves? Mira cómo Él viene a demostrar que lo que significa negarse a sí mismo. La actitud nuestra en muchas iglesias es que no, yo soy el gran superior. Yo soy el superior y lo demás le echamos a la distancia con nuestras narices larguísimas y el que reina en nuestra vida es el yo. Yo y qué más y yo. Y nos pega la gran enfermedad de los yoyos. Mira lo que dice Jesús. Jesús viene a ejemplificar. Él viene a ejemplificar qué es lo que significa negarse a sí mismo. Este es Dios en la encarnación, el Dios que bajó de su trono aquí a la tierra, y mira lo que Él hace. Abre su Biblia en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, del versículo 1, y vamos hasta, permítame, vamos hasta versículo 17. Le quiero mostrar, escuche bien por favor. Dice en versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, estaba con sus discípulos, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó. Ahora Jesús está cenando con sus discípulos. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora viene Jesús, ¿no? Imagínense, se quita su manto. Ahora él está desnudo, ¿no? De la parte superior de su cuerpo, ¿no? Y dice aquí, y se ciñó con una toalla, se amarra con una toalla, ¿no? Y mira lo que pasa aquí. Este es Dios. Versículo 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Dios baja para tomar los pies pestosos, mocosos de estos discípulos, ¿eh? Y se lo lava. Ahora tú tienes que entender el contexto cultural de esa época, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En esa época ellos andaban descalzos o en sandalias. Ahora, estaban bañados, pero ¿qué es lo que se iba a ensuciar? Sus pies. Él está haciendo una ilustración espiritual de la condición de estos creyentes, ¿no? Estos discípulos, igual como nosotros. Nosotros somos creyentes, ¿no? Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, hemos renacido, nacido de nuevo, etcétera, etcétera, pero todavía tenemos faltas y vamos a cometer errores y vamos a pecar. Y necesitamos el perdón. No todo nosotros está contaminado con ese pecado, porque sí hay pecado. Él está pintando un cuadro aquí de servir. Mira, en versículo 6 dice, entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús le respondió en versículo 7, le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Ahora él le agarró la atención a Pedro. Versículo 9. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Ahora, algo sutil ocurre aquí, no todos. Plural. Entre los 12 discípulos que están presentes.
Y le dice en versículo 11, ¿por qué? Porque sabía quién iba a entregar, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Jesús, ejemplo supremo de humildad. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo, ¿sabéis? Ahora, ellos están atónitos. Que su maestro, su amo, le viene a lavar los pies. Que era algo no comprensible, ¿no? ¿Qué amo iba a hacer eso? Pero Jesús lo hizo. Porque Él está demostrando algo para nosotros hoy día. Mira bien. Y le dijo en versículo 12, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y ellos están sentados. Ya, no lavaste los pies, pero no entendemos por qué. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Sí. Ese es el problema nuestro. Que tú y yo, en nuestro orgullo y en nuestro egocentrismo, en nuestro egoísmo, en nuestra falta de abnegación, no queremos servirle a nadie. Más bien, que me venga a servir a mí. Esa es la actitud de muchos en las iglesias hoy día. Mire bien. En versículo 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios nos está diciendo, haga igual. Abnégase, niégase, sírvese unos a los otros. Y ese es el problema que la gente de la iglesia no quieren hacer. Versículo 16. Y en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Ese es el problema que no queremos practicar. Ahora vamos a llegar. Lo que nos está dirigiendo aquí en esta conversación de preguntas y respuestas es, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa, no? ¿Qué es la abnegación? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Hay un gran diccionario, el diccionario titulado El Diccionario de Temas Bíblicos. El Diccionario de Temas Bíblicos. Define la palabra abnegación o negarse a sí mismo, así como lo siguiente. Escuche, entre citas, entre comillas, dice esto. Dice, la voluntad de negarse a sí mismo, sus posesiones y su estatus. La voluntad de negarse a sí mismo, su posesión o estatus, con el fin, con el propósito de crecer en santidad y compromiso con Dios. Ese es el propósito, para crecer en santidad y compromiso con Dios. Y es precisamente lo que muchos de nosotros no queremos hacer, porque rechazamos a negarnos. Por esa razón estamos sentados en la iglesia con los brazos cruzados, arrastrando chanclas, ¿ves? Llegamos tarde a la iglesia, a los cultos, a los estudios, al grupo a las oraciones, etcétera, etcétera. Y somos indiferentes porque yo soy número uno. Yo soy el centro del mundo. Yo soy el centro de mi vida. Todo lo demás me rodea. Ahora, tú tienes un sinfín de razones y excusas porque es así, pero la verdad es que es su egoísmo y su falta de negarse que lo que tú no quieres hacer. Note que las palabras que Jesús usó en el idioma original para niégate a ti mismo eran términos fuertes, similares en significado a las palabras que utilizó el apóstol Pablo. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice en versículos 7 y 8, por favor. Le quiero mostrar. Y lo que estamos haciendo aquí, estamos dando una respuesta bíblica a un gran problema en la iglesia postmoderna hoy día. Pablo lo pone en estos términos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Lo he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo.
¿Quién de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Casi nadie que yo conozco en la iglesia. ¿Tú crees que yo pierda qué? ¿Ves? Tú tienes que entender que la avaricia, la codicia, el egoísmo domina la vida de muchas personas en la iglesia. Y Dios guarda se lo dice en la cara. Se molestan contigo. Mira, la pregunta es que ¿cuál es y qué es el propósito de la abnegación? ¿Qué es? Mira, el propósito de la abnegación, contando como pérdida, ¿no?, todas las ganancias terrenales, es llegar a ser más como Jesús, es llegar a ser más como Jesús en santidad y en la obediencia a Dios. Repito, es llegar a ser más como Jesús en santidad y obediencia a Dios. Ese es el propósito de la abnegación. Negarse a sí mismo incluye, escuche bien, incluye vencer las persistentes demandas, canales del cuerpo, también conocido como el yo canal o el hombre natural, y someterlas a la palabra de Dios para que no ceda al pecado. Mire, escuche bien, abre su Biblia en Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice en versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice, pues los que son de Cristo, ahí está la pregunta. Ahí está el asunto. Los que son de Cristo, y la pregunta es si son de Cristo. Yo estoy más que convencido, ahora no me vaya a malinterpretar. Yo estoy más que convencido que la mayor parte de la gente que está en la iglesia no son de Cristo. Son de una religión, son de sentimientos religiosos, son de algo, pero no de Cristo. Y la mayor parte son autosuficientes y autojustificantes. Pero dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, pues los que son de Cristo han ya crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y eso es lo que no se ve en la iglesia. Muchos no han crucificado sus pasiones y sus deseos, más bien lo están alimentando. Note que la abnegación, ¿qué es lo que significa la abnegación para un cristiano? La abnegación para el cristiano significa renunciar a sí mismo como centro de la existencia. Renunciar a sí mismo como centro de la existencia. Lo que va en contra de la inclinación natural de la voluntad humana y reconocer a Jesucristo como el nuevo y verdadero centro de uno. Y si es que somos francos y honestos, aquí lo voy a hacer, ¿no? Es que muchos en las iglesias ven, Cristo no es el centro de su vida, es ellos mismos, es el centro de sus propias vidas. También significa algo más, significa que el viejo yo ya está muerto. Y que la nueva vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 3. No se olvide que estamos respondiendo a la pregunta, ¿ves? ¿Qué significa anegarse a sí mismo? ¿Qué es la abnegación? Esa es la pregunta que estamos contestando aquí. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 3, 4 y 5 dice lo siguiente, dice, ¿por qué habéis muerto? Y vuestra vida, dice, porque habéis muerto, es una declaración, una oración declarativa, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. Ahora mira lo que dice el versículo 5, hablando de la vida vieja y la vida nueva. En versículo 5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Note bien que desde el momento de nuestro nuevo nacimiento en Jesucristo, la abnegación, es el negarse a sí mismo, se convierte en un ejercicio diario para el resto de la vida que tenemos aquí en la tierra. Aquí entra una guerra, una lucha, una batalla,
Yo tengo que diariamente negar, porque si no le doy, si no estoy negando, no estoy luchando, ves, me va a ganar. Esto no es un asunto que tú haces solamente por 2 horas el domingo en la mañana. Ni siquiera 2 horas. Porque lo que pasa es que muchos aún llegan tarde. 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos del culto. Arrastrando chancla, faltando el respeto al Señor. Pero mire bien conmigo. Abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 1 y 2, por favor. Abren sus Biblias. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos, dice, también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Versículo 5. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para qué? Para la voluntad de Dios. Mira, si eres un creyente verdadero, el Espíritu de Dios está morando en tu vida, en tu corazón, y se va a manifestar. Y ahí está el problema, que tú no ves, no puedes ver la morada del Espíritu Santo en la vida de muchas personas. Mira, con el Espíritu Santo morando ahora en nosotros, aquellos que realmente han nacido de nuevo, somos empujados a un conflicto entre el Espíritu divino de Dios y el yo en mi carne. Hay una batalla que entramos en el día que nacemos de nuevo. Pablo lo describe en esta lucha, que hay una lucha continua hasta que el día que tú y yo apartamos de esta tierra. Permítame, abre su Biblia en Romanos capítulo 7, repito, Romanos capítulo 7, comenzando con versículo 14 hasta versículo 25. Romanos capítulo 7 capítulo 7, versículo 14 hasta 25 dice: porque sabemos, Pablo está hablando, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino a lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Por qué? Porque el hombre interior me delito, porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Hay una lucha y Pablo está reconociendo eso. Tú y yo tenemos que reconocer algo, que solo por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, podemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Y ese es el problema, que no queremos aprender. Estamos contentísimos tal como nos estamos. Abre su Biblia en Tito capítulo 2, por favor. Abre su Biblia en Tito capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Tito capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Mira lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo que salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos y vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él es el Espíritu Santo que te tiene que ayudar, porque si tú lo intentas hacer a las solas, olvídate, vas a fracasar. Mira, nota bien que a través de la abnegación,
a través de negarse a sí mismo diariamente y la crucifixión de la carne, nuestra vida en Cristo crece y se fortalece y se desarrolla cada vez más. Cristo se convierte ahora en nuestra vida. Y ahí está el problema, que para muchos que dicen que son creyentes, Cristo no es su vida. Es la idea de Cristo. Mira, en estas famosas palabras de este gran siervo de Dios durante la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, él murió. Él murió unos días antes que llegaran los aliados para rescatarlo, que él estaba impresionado en Alemania. Este gran siervo de Dios y predicador, pastor, ¿no?, nos ayuda a entender el significado, él nos ayuda a nosotros a entender el significado de la abnegación. Escuche lo que él dijo. Él dijo, el precio del discipulado fue un libro que se escribió, y ahí lo citan a él, y él dice esto entre comillas, él dice, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Ven a morir. Y ese es el problema de muchos creyentes en las iglesias. No quieren morir, quieren vivir. Quieren vivir contentísimo en su carne. Un seguidor de Jesús, escuchen, un seguidor de Jesús debe estar preparado para morir si la muerte es donde conduce el camino del discipulado. Repito, un seguidor de Jesús debe estar preparado para morir si la muerte es donde conduce el camino del discipulado. El único que debe atreverse a morir debe ser el cristiano. ¿Por qué? Porque él conoce al Señor Jesucristo y sabe dónde va. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Note como Pablo nos dice la misma cosa de otra forma. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora más adelante, el mismo apóstol Pablo dijo esto. En Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 11, por favor, abre sus Biblias. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, escuche cómo lo dice Pablo. Dice en versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No saben eso? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos novedad de vida. ¿Por qué? Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, si es que eso ha pasado, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él el día que naciste de nuevo, supuestamente, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo está bien claro en su lenguaje. Y es aquí donde tenemos que llegar a cuestionar. Bueno, ¿soy creyente o no soy creyente? ¿He nacido de nuevo o no he nacido? Con razón yo sigo igual. Y hay muchos en la iglesia que nunca producen frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no son creyentes genuinos, verdaderos. Son religiosos. Y ellos tienen la gran capacidad de desarmarte. Ellos te desarman. ¿Sabes cómo te desarman? Con el tremendo vocabulario cristiano bíblico que ellos han desarrollado. Note las formas de la práctica diaria de negarse. Mira, te lo voy a mostrar. Por ejemplo, el ayuno.
El ayuno es una de las disciplinas de abnegación. El ayuno es una de las disciplinas de abnegación que Jesús mismo practicó. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 4, por favor. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Ves? Él llegó a practicar de abnegación. Él es el ejemplo de abnegación. Él es el ejemplo, él está ejemplificando en negarse a sí mismo. Date otra área de abnegación. Dar a los pobres. Dar a los pobres y dar a los necesitados es una forma de abnegación que Jesús alentó. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 42. Te recuerda que la pregunta es, ¿qué significa negarse a sí mismo y qué es la abnegación? Estoy respondiendo bíblicamente, no estoy respondiendo culturalmente. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 42, dice, el que te pida, dale. Y al que desea pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. En San Lucas capítulo 11, versículo 41. Dice, dad más bien lo que está dentro de obra de caridad, entonces todo será limpio. Ese es el problema, que no queremos, estamos con las manos apretando las monedas en nuestras bolsas y no queremos dar, ¿sabe por qué? Porque no nos queremos sacrificar, no nos queremos anegar. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en el Dios que decimos que confiamos. Otra manera de cómo negarse a sí mismo diariamente es velar en la oración. Velar en la oración es otra forma de negarse a sí mismo en el servicio a Dios, como lo demostró Jesús mismo. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice esto. Después de despedir a la multitud, subió al monte a las solas. ¿Para qué? Para orar. Y anochecer estaba allí solo. Él es el ejemplo máximo de la abnegación. Y a eso somos llamados. A vivir vidas sacrificialmente hablando. En Mateo capítulo 26, por favor, abre sus Biblias. En Mateo capítulo 26, versículo 41. En Mateo 26, 41 dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es notable, es obvio. Cuando tú te fijas en la iglesia, ¿quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales? Los carnales ganan la mayor parte. Es la mayoría que están en las iglesias. Mira, también hay otra forma de negarse a sí mismo, otra forma de practicar la abnegación. Del mismo modo, vivir modestamente en lugar de entregarse a los lujos excesivos. Es una área en la que los creyentes pueden ejercer la abnegación. Mira, abre sus Biblias en Mateo capítulo 8, versículo 20, donde Jesús le está hablando a sus discípulos. Y él le dice, Jesús, este es Dios en la encarnación. Este es el Hijo de Dios, el Dios hombre, hombre Dios. Y él dice esto en Mateo capítulo 8, versículo 20, él dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y eso no nos molesta a nosotros. Nosotros estamos contentos con nuestras almohadas. Mateo capítulo 10, por favor. Abre su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 10. Mateo 10, 10 dice esto, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni del bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Vete tal como yo te estoy enviando, Jesús le dijo a sus discípulos, y ves, el pueblo tiene responsabilidad de sostenerlo en el camino. Ellos tenían que negarse a sí mismos de la seguridad personal y depender de la seguridad de Dios en la vida del pueblo. 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Abre su Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, dice,
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro ni pelas o vestido costoso. Hay una moderación aquí de negarse a sí mismo. Y quizás, a ver, quizás la forma más significativa en que practicamos la abnegación es en la forma en que amamos y estimamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La abnegación es la base para la comunión cristiana y el servicio dentro de la iglesia. Y el problema es que estamos sentados con los brazos cruzados. Y honestamente, francamente, a mí no me importa que está a la izquierda, a la derecha, enfrente o detrás. Estamos solamente contentos de escuchar un mensaje, darle un asentimiento mental. Y estamos súper contentos de negar, ¿ves? Y hacerte loco. Y ni siquiera tener comunión con los demás. Pero miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Abre su Biblia. Filipenses capítulo 2. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Ahora Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 2, comenzando con versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 8 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. ¿Quién tú conoces que está dispuesto a hacer eso? Es raro el creyente que dice que lo quiere ser. Ahora su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Ahora note bien. En Mateo capítulo 5, mira, comenzando con versículo 38. Este es un pasaje de 11 versículos, pero vale la pena para leerlo. Mira lo que dice. En Mateo capítulo 5, comenzando en versículo 38, hasta, vamos a ver, versículo 48. Mira lo que dice. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Muchos hermanos de la iglesia les encanta eso. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo? Y al que quiera ponerte pleito y quitarle la túnica, dejarle también la capa. ¿Cómo? Y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve con él 2. ¿Cómo? Al que te pida, dale, y al que desea pedirte prestado y no le vuelves la espalda, el amor verdadero y su recompensa. ¿En serio? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que los persiguen. ¿Tú quieres que yo haga qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque el que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los pecadores? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿y qué hacéis más que con los otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, los incrédulos paganos? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mira lo que dice en Marcos capítulo 10. A ver, subir en Marcos. Yo estoy respondiendo bíblicamente. En Marcos capítulo 10, mira lo que dice versículo 42. Abre su Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 42, 43, 44 y 45, por favor. Mira, versículo 42 dice, y llamándolos juntos así, Jesús le dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes, entre vosotros, no es así y no debe ser así.
Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, versículo 45, pero aún ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la mayor parte de los creyentes de la iglesia dicen, amén, amén, pero no me lo pide a mí. Amén, gloria a Dios, pero no me lo pide a mí. Más bien, ellos esperan que Dios siempre le va a servir a ellos y ellos nunca tienen, y no tienen ninguna obligación de servirle a Dios. No. Tú sabes que uno de los principios importantes de negarse a sí mismo, uno de los principios importantes de negarse a sí mismo significa buscar el bien de los demás, buscar el bien de los demás antes de cuidarse a sí mismo. Ese es uno de los significativos más importantes de la Biblia. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Y en 1 Corintios capítulo 10, mira lo que dice aquí en versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¡Pum! ¡Qué gran bofetada aquí! Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y ahí está el colmo de la iglesia. Que la mayor parte no busquen el bien de los demás, busquen su propio bien y nada más. ¿Tú te recuerdas de Ruth? ¿Te recuerdas de Ruth en el Antiguo Testamento? Cuando ella se fue con la suegra Noemí, ¿te recuerdas eso? Abre su Biblia en Ruth capítulo, vamos a ver, Ruth capítulo 2. Y en Ruth capítulo, quiero que vea aquí en versículo, versículo 11. Quiero que lo vea conmigo. Cuando Ruth siguió a Noemí, practicó la abnegación para el beneficio de su suegra. No era para su propio beneficio, pero para su suegra. Mira lo que dice el versículo 11, Ruth capítulo 2. Y Boaz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Ella estaba dispuesta a negarse a ella misma para servirle a su suegra. ¿Te recuerda Esther? ¿Te recuerda ella? Ella tomó el gran riesgo de entrar en la presencia del rey sin ser invitada, primeramente. Tenía que ser invitada. Ella no tenía derecho a entrar en la presencia del rey. Si no, si lo hacía, era con la penalidad de la muerte. ¿Te recuerda eso? Cuando Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, demostró que abnegación. Esther capítulo 4, versículo 16, repito, Esther capítulo 4, versículo 16, dice esto: Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunan por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días ni de noche y ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Ella estaba dispuesta a dar su vida para rescatar a su pueblo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Ni siquiera los atrevemos a hacer para los hermanitos que están sentados en la iglesia con nosotros. Note que las escrituras nos enseña a negarnos a nosotros mismos por el bien de aquellos que son débiles en la fe. Somos llamados a hacer eso. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente, dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. Dice, pero esto es mío. Negarse por el bien de tu hermano si él está ofendido con lo que tú estás comiendo. Esto no es difícil. No es que no tenemos la capacidad, el asunto no es que no tenemos la habilidad de hacerlo, es que no queremos. Porque no nos hemos acostumbrado a negarnos a nosotros mismos. En Romanos capítulo 15, por favor. Abre su Biblia. En Romanos capítulo 15, versículo 1, 2 y 3.
Romanos capítulo 15, versículo 1, 2 y 3 dice esto. Dice, así que nosotros los que somos fuertes, y se creen que todos son fuertes, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Ahora subirles en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. 1 Corintios 8, 13 dice, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos? Yo, en este momento, no veo a nadie que está dispuesto a hacer eso en la iglesia. Hablan bonito, cantan bonito, pero no caminan bonito. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. ¿Me están entendiendo, pastores? Todos nosotros tenemos que enfrentar estos problemas en nuestras iglesias. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 23. Repito, 1 Corintios capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente. Dice, y todo lo que hago por el amor del evangelio para ser partícipe de él. Todo lo que hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. Esto requiere un sacrificio de nuestra parte. Mira, cuando estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, sacrificar tu energía, sacrificar tus derechos, sacrificar tu posesión, sacrificar tu reputación, sacrificar tus privilegios, sacrificar tus comunidades, incluso tu propia vida por el bien de Cristo, ejemplificas lo que significa negarte a sí mismo. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo capítulo 10, versículo 39 dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Permíteme llevarlo un paso más allá. Abre sus Biblias en Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículos 24, 25 y 26. Dice esto. En verdad y en verdad os digo que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve y que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Estamos dispuestos. Muchos dicen, amén, gloria a Dios, sí, hermano, sí, amén, amén. Pero no están dispuestos a hacerlo en la actualidad. ¿No? Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, mira lo que dice en versículo 44 y 5. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 y 5 dice, sino que en todo recomendamos nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes y en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos, en ayunos. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Estamos llamados al estado de la disciplina de abnegación, y es precisamente los que muchos no quieren hacer hoy en